8:34 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos. En estos tiempos de economía financiera, lo que pasa en el Banco Central termina siendo muy importante. Y para hablar un poco de la actualidad, hablamos con Jorge Carrera, exdirector del Banco Central. ¿Qué tal? Fernando Amato, Manu Pol, te saludan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias. Empecemos por la polémica que se desató con respecto al oro del Banco Central, que se habría enviado a Londres, que así fue como entre gallos y medianoche, pues si no hubiera saltado Palazzo a hacer la denuncia, Caputo no habría admitido en un programa de televisión que esto efectivamente había pasado. Suena raro, esto es raro, es normal, es bueno, es malo, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, son varios aspectos. Sí. Lo de la publicidad, hubiera sido oportuno darle publicidad porque la verdad es una tarea que hacen algunos bancos centrales, que es colocar sus reservas en otros bancos. No tendría que tener nada de extraño. Así que bueno, la publicidad es raro que no se le haya querido dar publicidad. El punto también importante de remarcar es que a pesar de los dichos de Caputo, todavía no ha terminado de quedar claramente establecido para qué se está enviando esos fondos. Sí. Eso lo hace raro también. Claro. Con más el razón. Ministro lo que dijo es que es para tener una colocación que rinda alguna ganancia. Es una idea razonable, pero al mismo tiempo en otro reportaje el presidente dijo que estaban pensando en algún tipo de repo, que es como un préstamo donde vos das en garantía, por ejemplo, el oro, y que eso estaría más bien pensándose para eventualmente el pago de los intereses que hay en enero de los bonos argentinos. O sea que ahí ya tenés como dos usos distintos. Uno es para tener una ganancia y otro es para usarlo como un préstamo. Son dos fondos con dos usos completamente distintos. Y el de la ganancia, bueno, imaginamos que en algún momento estarán hechas bien las cuentas, en el sentido de que obviamente lo que uno obtiene de rentabilidad por hacer, llamémosle así simplemente, un plazo fijo en oro, es muy, muy bajo a nivel internacional. Es un 0,30, 0,40%, 0,40, no un 1%, sino la mitad de 1%. Claro. Entonces, imagino que estarán hechos bien las evaluaciones de los costos seguros que uno tiene en esto. Claro, porque si no por ahí te salen más caros esos costos que lo que sacás de interés. Y también puede ser que pasen las dos cosas, que sea un poco para ganancia y un poco para enero. Podría ser que haya esa intención, que se coloque ahora durante unos meses y en el momento en que, por ejemplo, suponete un escenario un poco negativo, pero es el que yo veo más probable, que es que no haya una gran acumulación de reservas, que el blanqueo no dé una cifra monumental de dólares frescos, entonces, bueno, haya que hacer ese puente para poder hacer esos pagos. Por eso hay tanto nerviosismo, digamos, en términos del riesgo país, del precio de los bonos, porque obviamente esto es uno de los dos motivos. El otro son las medidas que se tomaron hace 2 semanas. Uno está viendo que la cantidad de reservas que se pensaba tener con este programa económico son mucho menos. Bueno, recién hablábamos en el programa, pareciera que el gobierno está en pos de seguir con esta idea de bajar la inflación, arriesgar un poco las reservas. Pareciera que es lo que está pasando, ¿no? Sí, exactamente, esa es como la elección, porque justamente por eso generó tanto ruido en el riesgo país, ¿no? Cuando el ministro dice, nosotros vamos a reducir la brecha, y para reducir la brecha, digamos al público, es la diferencia que hay entre el dólar blue o el dólar CCL y el dólar oficial, el dólar que en el que se hacen la mayoría de las transacciones comerciales. Bueno, en esa diferencia, ahora que está cerca del 50%,
el ministro dice, es muy grande, vamos a intervenir. ¿Y cómo van a intervenir? Van a usar reservas del Banco Central para vender dólares en el mercado más caro. En realidad es más complicada la cosa, digamos, van a comprar los dólares en el oficial para venderlos en el mercado financiero. Bueno, claro, entonces eso obviamente a los que tienen bonos los pone nerviosos porque dice, si van a usar las reservas para bajar el dólar financiero, Sí. no van a tener tantas reservas para eventualmente tener que afrontar el pago de los intereses y el capital que vencen el 9 de enero, por ejemplo. Claro, y además había un compromiso, me parece, con el Fondo Monetario que le está pidiendo que suban las reservas. Claro, bueno, además, esa es la parte más compleja de toda esta relación. Esas medidas, yo creo que en términos de la relación con el fondo, son bastante complicadas porque el fondo en eso siempre es muy clarito, siempre prioriza dos cosas: acumular reservas y que el tipo de cambios esté relativamente en equilibrio, como lo llamarían ellos. Está bien que al presidente no le gusta esa palabra, pero y lo que es concreto, porque la madre de todos los problemas, la madre de todas las batallas acá, de la que no estamos hablando, es que no se acumulan reservas porque justamente daría la sensación de que el dólar, el tipo de cambio, está apreciado, o dicho de otra forma, el dólar se ha convertido en relativamente barato. Sí, con lo que trae un riesgo de devaluación. Ese es el gran problema por el cual la gente no liquida. El tema de que finalmente esta idea de ir llevando una devaluación pequeña del peso del 2% por mes y tener una inflación que va a estar en torno al 4, 5, y aún con toda la represión que ha tenido la inflación, porque digamos la verdad, 4,5, 4 es fruto de una gran represión en las tarifas de transporte, de energía. A pesar de que vienen caras, todavía hay una gran represión de tarifas y sobre todo hay una recesión fenomenal que es lo que mantiene la inflación baja. Pero aún así, todos los meses vos tenés una apreciación de 2, 3 puntos del tipo de cambio, y eso es como una encerrona, porque la gente se va preguntando, ¿van a querer llegar así hasta las elecciones? ¿Va a haber una devaluación antes para tratar de corregir esto? Un acuerdo con el fondo le va a pedir, un nuevo acuerdo con el fondo le pedirá que hagan una devaluación. Esas son los grandes interrogantes por los cuales obviamente la gente no liquida o liquida lo menos posible los dólares, ¿no? Salvo cuando esté muy apretado y como dijo Caputo, tenga que liquidar sus stock de dólares para pagar impuestos. Jorge, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Hola, Manuel. Quería ampliar y salir un poquito para ir hacia lo que eran las promesas de Javier Milei en campaña y las ideas económicas. Por un lado, la dolarización, aunque después obviamente se modificó la palabra, como ya todos sabemos. Y por otro lado, el cierre, la explosión, el dinamitar el Banco Central que también planteaba. Estas medidas económicas donde las reservas disminuyen y donde el Banco Central tiene que salir a contener el tipo de cambio, ¿van en ese sentido o van en el opuesto, más ligado quizás a la política económica que tuvo Mauricio Macri? Mirá, yo creo que van en... Hay un problema porque estamos tratando de desentrañar qué tiene en la mente, no solamente el gobierno, sino dentro del gobierno, muchas veces uno encuentra como distintas líneas, ¿no? El presidente un día diciendo una cosa, otro día diciendo otra, pero tratando de recordar que tiene una promesa electoral que es de difícil cumplimiento. El ministro como hablando de otras cosas, es decir, alguien te habla de dolarización, después de competencia de moneda, de implosión del peso, y alguien te habla de peso fuerte, por escasez, o sea, digamos que hay una general confusión sobre a qué régimen queremos ir. El único que lo pone claro es el Fondo Monetario, pero tampoco terminás de saber si el gobierno acuerda con lo que quiere el Fondo Monetario. Y en ese contexto esto es muy malo, porque obviamente vos decís, pero si, por ejemplo, un día se les ocurriera, se levantan a la mañana y dicen, vamos a hacer sí o sí la dolarización, porque eso es un activo electoral, hay una parte de nuestra base más dura que increíblemente nos votó por eso y vamos a llegar a las elecciones sin cumplir nada de esto, solo la baja de la inflación, suponiendo que se mantenga. Entonces, vos no sabés si un día este es un gobierno que es capaz de tirarse la pileta sin agua y hacer una dolarización a como dé. Bueno, eso sería muy complicado.
Entonces, por eso la gente es reticente a liquidar los dólares, los productores, los exportadores, y por eso hemos tenido el resultado en las reservas muy por debajo de lo que se esperaba. Imagínate que, qué sé yo, además, ponele, fines de abril, mayo, junio, julio, hasta el 15 de agosto, son la época más alta de liquidación de exportaciones, y los números son bajos los de números son muy liquidación. bajos, o hay meses en que el Banco Central, en vez de comprar, ha vendido. Y ahora todo está... Y en este mismo sentido, por lo que decíamos recién, ¿no? Las diferencias entre un proceso de dolarización, yo lo voy a poner en otros términos, a las piñas, o por otro lado, la política que se está llevando hoy adelante. Parece que, más allá de que el que reivindica la política menemista es Javier Milei, el que está aplicando menemismo es Toto Caputo, ¿no? En esta cuestión de, por un lado, competencia de moneda, fortalecimiento del peso, y que de acá a X cantidad de tiempo convivan las dos en una pseudo convertibilidad donde justamente a partir de esta falta de pesos que dice el Toto Caputo se ha apreciado. ¿Ves algo similar? Mirá, es difícil hacer exégesis, porque una convertibilidad requeriría, por ejemplo, que siguieran conviviendo, ponele el peso y el dólar, porque la dolarización es imposible, porque Estados Unidos no la apoya, porque el Fondo Monetario no te da plata, bueno, y ponele que se resignan y haces una pseudo convertibilidad como la llamaste vos, pero una pseudo convertibilidad requeriría que se fije el tipo de cambio entre el peso y el dólar. Sin embargo, cuando hablan de competencia de monedas, a mí me parece que sería que constantemente estaría flotando, simplemente habría un tipo de cambio como hay ahora. Entonces, esa es como un poco la diferencia que yo veo, y que la verdad que no lo podemos establecer claramente. Respecto a Caputo, yo creo que hace lo que más, lo que más sabe hacer Caputo, que es aumentar la deuda. Vos vas a ver que una de las partes más importantes es concentrar toda la deuda en el Tesoro, y básicamente lograr que esa deuda alcance para financiar esta inversión. Me parece que un misterio, ¿no?, en tratar de conseguir fuentes de financiamiento. Jorge, entiendo que obviamente este tema es tu expertise, pero la consulta es, ¿no estamos como hablando demasiado de finanzas y poco de economía en general, de lo que se dice economía real? Tal cual. Yo creo que justamente, contrariamente a que por ahí me dedico a la macro, pero la macroeconomía es lo más complicado que está dejando este gobierno, porque hemos entrado en una recesión donde, con un poco de simplicidad y una visión, te diría, hasta ingenua, naif, se piensa que de la recesión se sale solo, automáticamente, cuando bajen los precios, y eso no es así. Estamos en una recesión donde, como toda recesión, es fácil entrar, pero es muy difícil de salir. El gobierno la ha usado para bajar la inflación, para mantener controlados las demandas salariales, a los formadores de precios, es decir, le ha dado un uso importantísimo, pero la recesión y salir no va a ser tan simple. Yo creo que ese es el gran problema, y toda recesión, cuanto más dure, deja daños irreparables en la economía. Así nos pasó en la dictadura, y así nos pasó en los 90, que dejó un sector social que, por más que después hubo, hacer la evaluación que quieras, políticas de integración, todas las políticas del kirchnerismo, etcétera, pero hay sectores que nunca los pudiste recuperar nuevamente. Entonces ese es el gran daño de las recesiones. Los que se caen del barco los llevas a la rastra, pero jamás o casi nunca logran ser reintegrados económicamente. Sí, igual yo lo que me parece, estoy notando, no sé si esto es así, que los números de recesión son impresionantes, comparables a una pandemia. No así la desocupación, me parece como que se está demorando eso, ¿no? O sea, perdón que lo diga así, no es que uno lo desee, pero es lo que uno supone que termina pasando. No, pero eso, lo que pasa es que son velocidades muy distintas. La recesión es un fenómeno donde básicamente lo que te va a pasar es que el producto que tenía la economía por habitante el día en que llegó Milei, por ejemplo, en las elecciones del año que viene seguramente va a ser menor.
y el producto que tenés se reduce, o bueno, vamos a ir a un lugar de estancamiento, porque obviamente que no se va a terminar reduciendo permanentemente. El desempleo es una variable que se mueve muy lentamente. La gente no es que inmediatamente empieza a despedir a todos los trabajadores, etcétera, sino que vas haciendo reacomodamientos, lo vas viendo primero en el desempleo informal y mucho más tarde eso se va viendo en el aumento del desempleo formal. Lo que quiero decir es que, curiosamente, pocas virtudes se le han reconocido al gobierno anterior, pero el gobierno anterior te dejó en un nivel de desocupación que era el más bajo desde 1991, mirá qué dato. Es verdad. Entonces, hay todo un proceso en el que vas a ir incrementando y bueno, eso es lo que te digo, que el problema de la desocupación se va viendo gradualmente, pero es muy persistente. Incluso después darlo vuelta, porque podés tener una recuperación de la economía y hasta que vuelva a arrancar, claro, hasta que la gente vuelva, porque hay mucho margen en horas extras, en turnos que se suspenden, en gente que no se toma, en jubilados que no se renueva el puesto. La economía tiene todos unos colchones que hacen que no se note tan rápidamente la desocupación. Y después está el desestímulo. Si yo, porque no hay trabajo, no busco trabajo, recordá que eso no va a registrarme a mí como desempleado, porque me registra como inactivo. Uh-huh. Y te hago la última consulta, teniendo en cuenta todo lo que hablamos al principio de la nota. ¿Cómo ves la perspectiva de futuro del Banco Central en los próximos meses? Que lo que tiene como objetivo central, que es acumular reservas, con este tipo de cambio está complicado. Me parece que todo está muy jugado a tener algún tipo de resultado con el blanqueo, ¿no? Pero bueno, veo esa cuestión central en el Banco Central, que la duda debe estar cómo logran acumular reservas para estabilizar, claro, más creíblemente la economía. Jorge Carrera, exdirector del Banco Central, muchísimas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Hasta luego.